placer estar aquí y representar a Telefónica. Hoy vamos a hablar un poco sobre el e-commerce y la seguridad que hay que tener en el e-commerce. Espero que pues a todos les guste. Voy a empezar a compartir pantalla. Vale, listo, perfecto. Bueno, entonces como les decía, la charla es e-commerce, sí, sin duda, pero seguro. Voy a empezar presentándome. Mi nombre es Diego Samuel Espitia, soy consultor senior de ciberseguridad en Telefónica Tech. Llevo cerca de 8 años en Telefónica y llevo cerca de 15 años trabajando en ciberseguridad. Soy ingeniero electrónico, soy colombiano, soy especialista en seguridad de redes, auditor de ISO 27000 e investigador de ciberseguridad desde hace ya bastantes años. Me encuentran en todas las redes como DS Spitia. Y bueno, empecemos un poco. Mucha gente le tiene mucho temor al e-commerce o a moverse al e-commerce, pero pues no solo la evolución, sino la pandemia pues aceleró esto. El crecimiento del e-commerce es indudable, cerca de 400% entre estos 2 años en el crecimiento comparado con los años anteriores a la pandemia. Y prácticamente hoy una empresa que no tenga e-commerce o un sitio que no tenga e-commerce, así ya en este momento yo creo que ya están las tiendas de la esquina, tienen que tener e-commerce o alguna forma de pago virtual, es fundamental, es totalmente necesario y hay que tenerlo, llegó para quedarse, pero hay que tener en cuenta los riesgos que esto trae. Si ven en la imagen, las industrias más atacadas en el 2020, el e-commerce ya pasa en el quinto puesto, después de estar dentro de esa bandera de otros, así muy chiquitico. Sigue siendo pues las instituciones financieras y los sitios de páginas web los más atacados. Pero hay dos cosas que son muy atacadas y que impactan mucho al e-commerce o al comercio electrónico, que son pues propiamente los e-commerce o los retails y los mecanismos de pago, los payment. Estos son de pronto los dos vectores o los dos fundamentos que se tienen en cuanto al e-commerce y pues son los más atacados y por ende pues hay que tenerlos muy en cuenta. Así como cuando tienes la tienda en físico y tomas medidas para organizar las cosas, poner la caja para evitar que te roben, poder ver qué sucede con cada cosa, poder tener cámaras para grabar quiénes entraron, para disuadir cualquier intento de asaltantes, pues asimismo en el e-commerce hay que tomar esas medidas, hay que tomar esa serie de medidas para protegerlos. Y más, pues si ya conocemos o ya sabemos que es uno de los más atacados. Pero ¿cuál realmente es el objetivo del delincuente cibernético cuando ataca un e-commerce? Eso es algo que es muy importante entenderlo cuando vamos a plantear la solución, cuando vamos a montarnos en el e-commerce. Cuando la mayoría de gente se le hace esta pregunta, su respuesta automática es el dinero. Los delincuentes solo van por el dinero. En los entornos digitales, esto cambia un poco. Si bien puede llegar a ser un objetivo final y si bien no se demerita como un objetivo, en este momento realmente los objetivos principales de los ciberdelincuentes son los datos de las personas, son la información que tienen de las personas, que se tiene de los clientes, que se tiene de los proveedores, que se tiene de los mecanismos de servicio y la tecnología que use para su sitio web. La idea principal que tiene el delincuente no es solo ir por el dinero. Esto ya no es como el asalto a mano armada en las tiendas que se presentaba hace unos años en donde van directo por el dinero, se llevan el cash y se van. No. El delincuente cibernético lo que busca es información, datos, algo que le genere más y más y más entradas, accesos, movimientos. Tecnología, porque la tecnología le permite generar muchos más ataques, aumentar su capa de alcance, poder generar más capas que lo cubran como delincuente.
Por ende, cuando llegan a un e-commerce, por ejemplo, pequeño, a un e-commerce que no genere tantas transacciones, pues ellos también se van a quedar. Y en esos es donde más tiempo se van a quedar. Porque en los e-commerce grandes, en los e-commerce tipo Amazon o en los e-commerce tipo Mercado Libre o en los que son muy grandes, ellos sí van es por la plata, ellos sí van es a mirar cómo se roban data, cómo se roban dinero. Pero en los e-commerce pequeños o en las empresas que se montan en esos e-commerce para tener su tienda en esas virtuales, ellos lo que buscan son información. Información de sus clientes, de las tarjetas de crédito, información financiera de la entidad, del cliente, información de personal del cliente, contactos que tenga la organización, porque como les digo, eso les permite moverse y generar más tentáculos para adquirir más dinero. Y tecnología para poder distribuir mucho más su malware, para poder generar incidentes mucho más grandes, mucho más complejos, que le permita eh, mejorar y ganar mucho más dinero por esto. Por eso, todas las personas, en realidad, no solo los e-commerce, sino todas las personas, pues hoy son un objetivo real de la ciberdelincuencia, porque todos tenemos datos, todos tenemos transacciones financieras, todos tenemos contactos y todos hoy tenemos tecnología, todos tenemos celulares, smartwatch, laptops, PCs de escritorio, televisores inteligentes, eh, luces inteligentes, y todo eso son tecnología y conexiones que al delincuente le sirven. Entonces, teniendo esto muy en claro, es importante ver cómo es que los atacan. No todo incidente cibernético es únicamente de tecnología. Las personas son altamente atacadas con algo que nosotros llamamos ingeniería social y que ese es como el nombre técnico que le hemos dado a los incidentes. Pero es algo que viene desde miles de años atrás. Cuando a Sansón Dalila lo convence de cortarse el cabello, eso es ingeniería social. Es aprovechar esa curiosidad humana, esa debilidad humana para que la otra persona haga lo que yo quiero hacer. Existen muchísimos mecanismos para hacerlo. Espiarlos, generarles phishing, todo. Y su objetivo final es el acceso. Por ejemplo, en muchas entidades se sigue usando la palabra admin como el usuario para la parte administrativa. Si el delincuente logra, por medio de una conversación, de ganar confianza, conseguirle a la persona esa información de que sí, confirmar que sí es admin o confirmar o lograr extraerle datos de la contraseña, pues es muy fácil para ellos poder acceder, poder generar, saber rutinas, saber cuándo la gente está pendiente, cuándo monitorea un e-commerce, cuándo está desatendido, si tienen un chatbot, si no tienen un chatbot. Todo esto son información que la sacan o que atacan es a las personas para poderla sacar. Por eso es muy importante la ingeniería social. Y las redes sociales o los mecanismos de mensajería instantánea, pues hoy los brindan, o hoy le brindan a los delincuentes una gran capacidad de generar este tipo de ataques sin estar frente a frente, sin estar uno a uno, sino poderlos hacer. Este es un ejemplo que montó el INCIBE en España, de como un resumen de cómo a través de WhatsApp logran engañar a un e-commerce para que envíe algo que supuestamente pagaron, pero que no se sabe por qué no entra la transacción, y presionan a la persona para que lo gestione con urgencia. En este ejemplo es un regalo a una hermana, y que es que si no le llega, pues voy a quedar mal y por favor ayúdeme. Y ese tipo de presiones a la persona y a esa habilidad o a ese querer ayudar que tenemos todos los humanos, es explotada por los delincuentes, en este caso puntual para robar o para generar un fraude puntual. Pero hay otros de mayor escala que se han denominado los BEC o los ataques en donde se compromete al director, y lo que hacen es suplantar al director para que otras personas en la entidad hagan transacciones, habiliten pagos, permitan una acción.
Un caso muy sonado fue, por ejemplo, a uno de los trainers más grandes de criptomonedas en Europa. Al CEO de la organización le hicieron este incidente y le sacaron $100,000 en 4 minutos con un correo electrónico en donde él autoriza un pago que supuestamente se lo solicitaba su director financiero, y eso nunca sucedió. Entonces, este tipo de engaños son a gran escala y se hacen es estudiando mucho el comportamiento de las personas, estudiando mucho los horarios de las personas y sacando o obteniendo información de las transacciones que se van a hacer, de los procesos que hacen para habilitar transacciones de estas y así generar pues fraudes mucho más grandes. Entonces, es muy importante que las personas cuando montan el e-commerce, cuando llevan su tienda al e-commerce, tengan en cuenta esto y entrenen a su personal o entrenen a quien va a estar en front a la respuesta del e-commerce, a los envíos, a la entrada de dinero, a que este es el nuevo tipo de ataques que le van a hacer. Así como entrenaban a la persona que atendía para estar pendiente de las cosas, para estar pendiente de las personas, para saberse acomodar, para que no guarden las cosas en los bolsos, pues este es el entrenamiento que ahora tienen que tener las personas que van a estar detrás del e-commerce, porque es muy importante, ellos son el vector principal de ataque a este tipo de entidades. Cuando el ataque es hacia el lado tecnológico, entonces lo que aprovechan es el sitio. Entonces lo que buscan son debilidades en el sitio, debilidades técnicas como un cross-site scripting que le permita al delincuente usar su sitio para engañar a otros, por ejemplo, con los correos que llegan de no publicidad, bonos de tal tienda o bonos de descuento, y dele clic aquí y aparece el nombre de la entidad, el nombre de, cuando le das clic te dirige a otro sitio, te pide la contraseña y ahí te roban la contraseña de los usuarios. Muchas veces esto es porque el mismo sitio tiene esas debilidades, esa debilidad de que permita esa ejecución de scripts, de generar en esas llamadas o en esos enlaces esa ejecución, y lo que hacen es redirigir a la persona a un sitio falso. Esto no es tan del otro mundo, esto le sucede a Facebook todos los días. O sea, Facebook paga para que boot bounties dedicados a ese tipo de pruebas detecten esas debilidades. Entonces, esto le sucede a todas las páginas web. Cualquier página web que genere este tipo de enlaces, de registros, pues son susceptibles a que puedan tener una debilidad de estas. U otras como el cross-site script, el cross-site request for getting, el SSRF, que es el server side request for getting, que son técnicas de ataque en donde usan el sitio para engañar a las personas y robarles información financiera, datos personales. Entonces hay que tener mucho cuidado con que nuestro sitio mantenga una seguridad persistente todo el tiempo para mitigar ese tipo de amenazas. Porque como les decía, los delincuentes a la final buscan es tecnología, y si logran acceder a la máquina o si logran poder tomar control de alguna forma, conocer la infraestructura, lo que va a hacer es terminar metido en una red de ataque que ellos tienen. Redes de ataque que sirven para vender más ataques, para generar más spam, para generar más engaños, y está su máquina apoyando este tipo de actividad ilícita y pues ni siquiera lo saben. Entonces, por eso los ataques a la tecnología están más orientados a eso, no tanto a robarse el dinero como tal, sino a poder usar la misma tecnología para generar otro tipo de incidentes. Y claro, sin lugar a dudas, pues la base de datos financiera, donde estén los datos financieros de las personas. Eso es algo que se tiene que tener muy asegurado, que se tiene que tener muy controlado, porque a la final, después de que escarban el sitio y de que pueden reusar la tecnología para generar más ataques, pues esta base de datos o esta información es fundamental para ellos. ¿Por qué? Porque en el mercado negro se venden las tarjetas de crédito. Entonces tú puedes comprar un paquete de 100 tarjetas de crédito por
$20. No te garantizan que las 100 te funcionen, pero con que te funcionen 2 o 3 puedes hacer compras. Entonces te venden paquetes y dependiendo del precio que puedas usar de las tarjetas, también te lo venden. Entonces, cualquier base de datos de estas, pues es fundamental para los delincuentes poder hacer esas negociaciones en las redes oscuras. Tras el susto, y sobre todo tras entender cuáles son los riesgos cibernéticos asociados a un e-commerce, que es fundamental tenerlos, pues es importante entender también cómo nos debemos proteger para poder mitigar ese temor y poder entrar a este mundo que pues cada vez es más necesario y poder gestionarlo de una forma segura. Existen muchísimas formas de protegerlo. Lo que les voy a contar es un poco más genérico, más asociado y aplicado a cómo un e-commerce pequeño puede empezar a tener los mecanismos. Obviamente a medida que va creciendo, pues se van a necesitar muchas más capas de seguridad. Pero digamos que estas son las fundamentales. Lo principal, como les decía, es entender que la ciberseguridad no es solo comprar cajas o no es solo comprar tecnología. Es entender que es una triada entre las personas, los procesos que hagamos y la tecnología. De nada te sirve tener el mejor sistema, el comprar lo último en ciberseguridad, los detectores más grandes, si las personas de tu organización siguen usando 1, 2, 3, 4, 5, 6 como contraseña o siguen usando admin para entrar como administradores, incluso que sigan usando admin como el usuario para entrar a la zona administrativa de, de los sitios. O que las personas sigan cayendo en engaños como las cartas de suplantación a los directivos. Para eso también es muy necesario tener los procesos, porque tú puedes tener el personal idóneo, las personas capacitadas, tener muy buena tecnología, pero si ellos no tienen claro el proceso, si el proceso no está realmente establecido, si las personas se saltan esos procesos, si los procesos no tienen algo que valide que no se salte, pues un incidente como el que le sucedió al director del trading de criptomonedas en Europa es muy fácil, porque el proceso era el que estaba mal. El proceso no puede ser que por un correo que me envíe mi director yo apruebe un pago de $100,000. Esto tiene que tener muchas más medidas, esto tiene que tener muchos más controles, una llamada, un PIN, un token, un doble factor de autenticación, cualquier cosa de estas que permita garantizar que sí es él quien me lo está enviando, que el pago no es simplemente porque yo lo autorice, que las cuentas no puedan ser modificadas. Y claro, todo esto soportado en la tecnología. Todo esto soportado en tecnología que esté alineada a tus procesos, tecnología que sepan usar las personas, que estén capacitadas para gestionarlas, que no sea solo comprar una máquina y que te digan, no, instalas esto y ya te protege el sitio web, instalas este WAF, este Web Application Firewall y te protege de todos los ataques. Claro, el Web Application Firewall te protege de los ataques conocidos y te protege si tú lo mantienes actualizando y cuando hagas un cambio en el sitio, haces un cambio en el WAF para que él sepa qué fue lo que se cambió. Pero si tú lo pones y no lo vuelves a usar, pues al mes ya no te está protegiendo prácticamente de nada. Entonces es fundamental que las personas entiendan, que los empresarios entiendan y que las personas cuando pasan al e-commerce entiendan que la ciberseguridad no es solo comprar cajas, que toca empezar a tener en cuenta todo esto para poder gestionar de forma segura la ciberseguridad. Teniendo en cuenta eso, la diferencia principal entre el comercio tradicional y el e-commerce es que el comercio tradicional tú lo tienes entre determinadas horas. El comercio en el e-commerce tú tienes tu tienda abierta 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Por ende, cada paso, cada punto en el proceso de compra o en el almacenamiento de información o en el inventario o en el manejo de las sesiones tiene que ser monitoreado para mitigar los fraudes y para detectar los ataques. Un consejo, por ejemplo, muy importante.
almacenen la mínima información necesaria de sus clientes. Si ustedes no necesitan la dirección electrónica, el correo electrónico, si no necesitan la dirección física, no la almacenen. Almacenen las cosas por aparte, almacenen las cifradas. Eso mitiga los ataques, mitiga que ustedes pongan en riesgo la información de sus clientes y sobre todo también mitiga muchos fraudes hacia ustedes. Porque cuando los delincuentes logran acceder a su información o entender cómo guardan ustedes la información, es más fácil que generen los ataques para poder suplantar, por ejemplo, a un cliente o para poder modificarle datos a un cliente y que sea mucho más fácil poder generarles un fraude. Monitorear los 7x24. Cuando tienes un e-commerce necesitas que la plataforma tenga un servicio de seguridad que te monitoree la seguridad 7x24, que se soporte en sistemas de pago reconocidos para generar ese tipo de monitoreos en plataformas o en desarrollos reconocidos o que por lo menos hayan sido probados, o que si no los tienes probados que tengas una serie de controles que te puedan garantizar cualquier detección de ataque. Es fundamental hacer pruebas de seguridad. Las pruebas de seguridad deben ser sobre toda la cadena, sobre todos los procesos que se hacen, tener mapeado ese proceso y poder validar punto a punto en el e-commerce qué es lo que estás monitoreando es fundamental. Pero esto no es una o dos veces al año, como recomiendan las normas. Esto es persistente. Para que se hagan una idea, en el mes de agosto, en el CVE, que es como la base de datos de conocimiento de las vulnerabilidades, se publicaron más de 1.400 vulnerabilidades. Nada más en esta semana, Siemens, un fabricante muy conocido de tecnología de tecnología industrial, en sus productos sacó 50 vulnerabilidades. Entonces, cualquier proceso, cualquier dispositivo, cualquier tecnología está sujeta a que en cualquier momento se publique o se exponga una vulnerabilidad. Apple, un día antes del lanzamiento de iPhone 13, publicó él mismo cómo corregir una vulnerabilidad muy crítica y muy grave en todos sus sistemas, en iOS, en iWatch, en iPad, en macOS. Entonces, poder hacer esas pruebas de forma persistente y sobre toda la cadena del e-commerce es vital para mitigar la exposición de una vulnerabilidad. Se tienen datos de que las empresas se dan cuenta de que son vulnerables cerca de 200 días después de que la publicación se hace. Entonces, son 200 días en donde el delincuente puede aprovechar esa vulnerabilidad para acceder a la información o para acceder a sus máquinas. Por eso esto tiene que ser 7x24 también, persistente. Todos los días tener un sistema de monitoreo que le permita generar ese tipo de validaciones y de alertas sobre las vulnerabilidades que se tienen. Por último, ya sobre la parte de tecnología y sobre cómo se debe garantizar los procesos tecnológicos de ciberseguridad en los e-commerce, es necesario que las personas hagan unos respaldos seguros, que el backup esté asegurado. Mucha gente, nosotros cuando respondemos a los incidentes a la respuesta de incidentes de un ransomware, de un secuestro de información, muchas veces llegamos a las entidades, por favor déjeme ver el backup. No lo tenía conectado en la máquina, no era un disco duro que lo tenía puesto, no estaba en la nube, pero lo tenía en una carpeta compartida dentro del equipo. No, es un computador que se deja aquí en la red y pues ahí le llega toda la información, pero pues todo estaba por red. Entonces, todo termina cifrado. Si tu respaldo está en el mismo sitio o conectado a la misma red donde tienes la información, pues muy seguramente lo vas a perder en caso de un secuestro de información.
El ransomware no discrimina si la carpeta está física o es una USB o es un disco duro o está en la nube o está conectada por red. Él toma todas las carpetas del dispositivo y las cifra. Eh, es necesario que este tipo de respaldo se aseguren, que el respaldo se haga en máquinas aisladas en la red o que se desconecten una vez hizo el respaldo o que se guarden cintas magnéticas que estén aisladas de cualquier entorno digital que puedan verse afectadas por un ataque de ransomware o por cualquier otro incidente. Respaldar la información y poder volver a un punto es muy importante para los e-commerce. Asegurar los equipos, mantenerlos actualizados, mantenerlos sin descargas no autorizadas, mantenerlos sin usuarios desconocidos, estar monitoreando los usuarios y los permisos de los usuarios y los accesos de los usuarios. Manejar los datos de los clientes y proveedores es fundamental, lo que les decía de poder aislar las bases de datos con información sensible, cifrarlas, tener la menor información de cada uno de estos, controlar el acceso de los proveedores a estas plataformas, de cómo acceden, de cómo controlo esos accesos. Para los e-commerce es fundamental las pasarelas de pago, pero las pasarelas de pago tienen que ser pasarelas de pago reconocidas, pasarelas de pago que les garanticen y les entreguen los certificados de cumplimiento de PCI, los certificados de cumplimiento de transacciones seguras, los certificados de manejo de datos. No es poner cualquier pasarela de pago o conectarse a una pasarela de pago en alguna forma insegura, permitir que tus equipos se conecten directamente a la plataforma de pago. Todo esto tiene que estar muy bien asegurado. Ese es el punto principal de ataque de los ciberdelincuentes. A la final, ahí es donde se pueden robar los tanks, que son los Token Authentication Net y los BINs de las tarjetas de crédito. Entonces, que los delincuentes puedan escuchar esa comunicación es una mina de oro para ellos. Por eso es fundamental garantizar que todo eso esté cifrado, que los certificados de cifrado estén actualizados, que tengan altos niveles de seguridad, que sean SSLs, que sean TLCs muy bien firmados, que estén bajo certificadoras reconocidas en el mercado, que no tenga el usuario, que no le vaya a salir un letrero de este certificado no sé quién es, este certificado no es válido, este sitio no tiene un certificado reconocido. Es fundamental que los certificados cumplan los mayores estándares de ciberseguridad o los mayores estándares del mercado para este tipo de plataformas, tanto para mitigar los ataques, mitigar la suplantación, como para dar tranquilidad al cliente. Y hay que analizar las terceras partes tecnológicas sobre qué está soportado tu e-commerce. Cada vez es más usual que en tecnología no se ataque ni siquiera directamente a una empresa, sino que se ataque a uno de sus proveedores, que se ataque, por ejemplo, al servicio que tienes de la pasarela de pago, que ataquen, por ejemplo, al servicio que tienes de autenticación, que ataquen al software que usas para monitoreo. Y todo esto, pues, genera que sean atacada la información y los datos de tus clientes. eh, Tener un partner de confianza, alguien en donde puedas tener ese soporte, esa garantía es vital. Nosotros en Telefónica Tech trabajamos muy de la mano con muchos e-commerce para poder generar eh, este tipo de monitoreos, este tipo de ayuda. Y pues nada, eso era un poco lo que les quería mostrar. Y pues quedo abierto a las dudas, a las preguntas, a cualquier cosa que quieran decir. Si no, pues ya saben que por redes estoy como de Spitia y ahí les ayudo con cualquier cosa en lo posible. Muchísimas gracias.